En fin, tremendo. Tremenda la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que no podemos comprender una rueda de prensa surreal que solo podemos entender si ponemos al lado la rueda de prensa de Giorgia Meloni, que acaba de delatarle, acaba de desenmascarar a Pedro Sánchez afirmando que todos han firmado lo mismo, que Pedro Sánchez ha firmado lo mismo que los demás mandatarios, que ese acuerdo del que habla Pedro Sánchez no existe y que todo forma parte de una farsa, forma parte de una mentira con la que Pedro Sánchez está tratando de vender a los españoles, sobre todo a sus aliados de gobierno, un acuerdo que, por otro lado, ha suscrito en secreto, en secreto. Increíble. Y para hacerlo así, trata de desviar la atención del tema del presupuesto. Tenemos claro que estamos hablando de llegar a un 5% del Producto Interior Bruto para el 2035, revisable en 2029. Revisable en 2029. Pero Pedro Sánchez se reitera en un 2,1, que es lo que él ha acordado. ¿Por qué? Porque no ha hecho aquello que han hecho, sin embargo, otros mandatarios europeos, que ha sido acordar en la mayoría de gobierno precisamente esa subida. Giorgia Meloni se fue con los deberes hechos, acordando con la mayoría ese incremento para 2035 y, sin embargo, Pedro Sánchez no lo ha sometido a acuerdo con la mayoría, lo ha firmado ahí, da una patada hacia adelante y espera que en un futuro, las cosas le puedan ir bien. ¿Cómo? Poniendo atención no tanto en el presupuesto, sino en las capacidades. ¿Qué es esto de las capacidades y de los presupuestos? Básicamente, Pedro Sánchez sostiene que España puede llegar a desarrollar objetivos de capacidades sin tener que gastar el 3,5% de las capacidades de defensa. Son de un 5%, hay que gastar un 3,5% en capacidades. Bien, esas capacidades Pedro Sánchez considera que se puede llegar a ellas con un 2,1%. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ver en este vídeo, al igual que vamos a ver cómo después llega Giorgia Meloni y barre todas las mentiras de Pedro Sánchez diciendo que Pedro Sánchez firmó lo mismo que ella. Venga, vamos con el vídeo. Así es, sé que no te gusta escuchar a Pedro Sánchez, pero lo tenemos que escuchar aquí para ver la trola que ha vendido a los españoles y cómo trata de desviar la atención desde el tema del porcentaje del Producto Interior Bruto al tema de las capacidades. Porque la OTAN lo que ha acordado son capacidades, es decir, llegar a unos objetivos que permitan a un país hacer frente a toda una serie de situaciones. Y se supone, se prevé, que esas situaciones para hacer frente, para desarrollar todas esas capacidades, se prevé que hay que invertir un 3,5% de ese 5% en defensa. Bueno, esto para 2035. Pero Sánchez, sin embargo, considera que no es necesario porque España tiene una connotación diferente respecto a los otros países, que no necesita tanques, no necesita aviones, necesita cooperación internacional. ¿Qué es la cooperación internacional? Untar a los países con dinero para que no envíe inmigración ilegal. Que la inmigración ilegal no se vence poniendo fragatas y patrullando con aviones y lanzando misiles a los inmigrantes ilegales, y tampoco el problema del narcotráfico es tan importante. Otra cosa, para Pedro Sánchez, o por lo menos no requiere una inversión tan grande como la inversión bélica que tienen que afrontar todos los países que están más cercanos a Rusia, que consideran una amenaza para la que tienen que disponer de aviones, misiles, etcétera. Pedro Sánchez no es consciente tal vez que el día en el que pase un misil ultrasónico, ¿no? O hipersónico, ¿no? A lo mejor desde Rusia o desde Irán o desde el país que no te gusta y que crees que un día nos va a atacar, pues habrá otros países en Europa que lanzarán sus propios misiles para defender a España. Se cree que la cosa van así. Vamos a escucharle. Sobre capacidades, yo creo que es muy importante reiterar a los ciudadanos para que conozcan de primera mano cómo funciona, cómo trabaja la OTAN por dentro. Cada 4 años la OTAN lo que hace es definir unos desafíos y también proponer unas capacidades. Y los Estados miembros lo que hacen es acordar esas capacidades. Nosotros hemos hecho eso, como saben ustedes, el pasado, creo recordar, 5 de junio. Es decir, podríamos decir que antes de ayer. No estamos hablando de hace un año, 2 años. Por tanto, simplemente un matiz. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa
quien dice que esas capacidades que han sido acordadas nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. En aquel entonces se acordó eso, es verdad. Pero si no es él que acuerda eso, y son las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ahora hablan de un 3,5 a nivel internacional, ¿por qué antes aceptó Pedro Sánchez el 2,1 y ahora no acepta el 3,5? Eso es simplemente así, a modo de primer elemento de contraste de su tesis que no se sostiene. Seguimos. Por tanto, no he sido yo. No he sido No, yo. no, no. Y se ríe. No he sido yo. No he sido yo. Espera, lo voy a poner porque es bonito esto. Mira, mira. Por tanto, no he sido yo. No, no, no. No he sido yo. Y se ríe. Qué embustero. No, no. Al contrario, creo que en esta cuestión quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable. Ya sabemos que cuando Pedro Sánchez dice una cosa, es el revés. ¿Eh? El que no es un socio fiable es él, que ha hecho de trilero, ha firmado algo. ¿Eh? Vamos a ver, me gustaría ver ese documento firmado. En algún momento lo enseñarán con la firma de Pedro Sánchez. ¿Eh? Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN. Por tanto, bueno, cada 4 años se ha hecho ese ejercicio, hemos cerrado ese acuerdo el pasado 5 de junio y, por tanto, pues hasta el 2029 efectivamente no se hará una renovación de esas capacidades. Pero Es decir, que con esto Pedro Sánchez lo que pretende es cerrar la legislatura de momento con el 2,1 y luego se verá, si él sigue siendo presidente, verá cómo mentir nuevamente a los españoles para encontrar una solución. Va a dar una patada hacia adelante al problema para al menos estar liberado durante esta legislatura y cuando se vuelva a reproponer ese problema en 2029, si él sigue siendo presidente, bueno, verá cómo tergiversarlo, ¿no? Y si no es el presidente, bueno, se comerá el marrón otro. Ese 2,1% del PIB es respecto al 3,5% recogido en el acuerdo de hoy, en la declaración de hoy. Quería saber qué pasa con el 1,5% restante referido a gasto genérico en seguridad. Es decir, el 2,1% del que estamos hablando no es... ¿Cuál es la comparación? sí, no es respecto al entiendo. 2%. Sí, y respecto a la primera pregunta, le entiendo lo que quiere decir. Ese 2,1%, lo he dicho antes en mi primera intervención, es un presupuesto sostenido que vamos a mantener, por tanto, a lo largo del tiempo para cumplir con esas capacidades y efectivamente incluye tanto el 3,5% como el 1,5%. No sé si me explico claramente. Importante esta parte porque además se lanza un doble farol diciendo no, es que no vamos a gastar un 2,1 más el otro 1,5 que queda, no. Con ese 2,1 asumimos todo el 5%. ¿Entendido, no? ¿Y cómo argumentaba todo esto? Alegando que, bueno, España tiene unos desafíos que no requieren tanto gasto. Fíjate. Las capacidades que necesitamos no solamente están dirigidas al flanco este, también están dirigidas al flanco sur. Y las amenazas que tiene España pues tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias que trafican con seres humanos, es decir, la migración irregular, tiene que ver con la inestabilidad en el Sahel, tiene que ver con una serie de cuestiones en las que no necesitamos más fragatas, necesitamos más cooperación con esos países, necesitamos más inteligencia, más contrainteligencia, necesitamos más ciberseguridad, no necesitamos quizá tanta defensa y sí defensa y seguridad. Pero eso no significa que haya países en el flanco oriental que evidentemente tengan una amenaza mucho más, digamos, militar, como es en este caso la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, creo que el equilibrio es ese, ¿no? El equilibrio es... Y en base a eso, sostuvo finalmente, y esta es la gran mentira del día, que no firmó un 5%. Fíjate. Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno aquí, hoy España habría firmado el 5% del producto. Si hubiera otro presidente del gobierno aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso... Con eso está diciendo que él no firmó un 5%. Cuando, sin embargo, después sale Giorgia Meloni y ¿qué es lo que dijo? Fíjate. Per me la priorità è spendere a livello nazionale
e su questo sono concentrata. Dove non si potrà si spenderà a livello continentale, ma sicuramente se l'obiettivo è quello di rafforzare, diciamo, la colonna europea della NATO e quindi di rafforzare la sua capacità di produzione industriale, è su quello che dobbiamo lavorare. Se ci mettiamo semplicemente a comprare all'estero non mi pare che risolviamo grandi problemi. Primero, la postura de Giorgia Meloni, esa es una parte importante. Ahora vamos a lo de Pedro Sánchez. Es que, fíjate cómo lo argumenta ello. Vamos a gastar un 5%, pero lo vamos a gastar prioritariamente en industria italiana, importante. Si no es industria italiana, industria europea, vamos a reforzar el bloque de la OTAN, que es europeo, pero no debemos cometer el error de ir a comprar directamente al extranjero, porque si no, estamos malgastando el dinero. Lo que pretende ella es crear una economía circular, es decir, el país invierte un dinero, pero ese dinero tiene que activar un círculo virtuoso que permita que ese dinero alimente la propia industria del país. Si al final un país gasta comprando a otros, está perdiendo ese dinero y no tiene un retorno directo en su propia economía. De ahí esa parte. Pero ojo con lo que le van a preguntar ahora a Giorgia Meloni. La posizione diceva che l'Italia avrebbe potuto fare come la Spagna, no? Che si è capito, si è firmato, Guardi, l'Italia... Dice, le han preguntado desde atrás, ¿no? Pero ¿por qué Italia no ha hecho como, como España, que ha firmado un acuerdo por una inversión menor, por un gasto menor? Fíjate lo che contesta Giorgia Meloni. Ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi, e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Bren, bravi, quindi comunico ufficialmente che noi abbiamo fatto. Meloni delata a Pedro Sánchez, dice, no, es que nosotros hemos hecho como España, porque España ha firmado lo mismo que nosotros. Y no he visto, además dice, y no he visto ningún tono polémico en el encuentro de alguien que haya levantado la voz contra esta decisión. Es decir, que Pedro Sánchez ha ido ahí, ha dicho a los demás que firmaba lo que firmaba, ha firmado lo mismo que los demás, y lo único que nos está vendiendo una trola a los españoles. Tremendo. Come la Spagna o la Spagna ha fatto come noi, non lo so, ma in Nosotros hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé. 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Pero los mismos 32 países hemos hecho la misma cosa. Tremenda Giorgia Meloni. Por otro lado, Meloni también es cierto que dice algo, repitiendo lo que dijo Pedro Sánchez, en eso están de acuerdo, sobre el tipo de capacidades, diciendo que Italia, como España, se enfrentan a retos, a desafíos diferentes respecto a los países que están directamente en el flanco oriental de Europa. Fíjate lo que decía. Le spese fosse a totale discrezione degli stati nazionali di decidere cosa considerano una minaccia, perché guardi, le minacce che affronta una nazione che si affaccia sul Mediterraneo come l'Italia e quelle che affronta un paese baltico sono distanti anni luce. Allora, o ci fidiamo l'uno dell'altro e ognuno fa il suo pezzo di lavoro in... Aquí Giorgia Meloni dice, los desafíos en defensa a lo que se enfrenta un país báltico son muy diferentes respecto a un país que está en el Mediterráneo y que tiene que mirar al sur, ¿no? Dice lo mismo que has escuchado de Pedro Sánchez. Aquí la cuestión es que cada cual haga su pieza de trabajo, que cada cual desarrolle las capacidades de acuerdo con los desafíos a los que se tiene que enfrentar. Pero qué duda cabe de que hay alianzas y hay, mejor dicho, cuestiones que son transversales, como por ejemplo tener un escudo antimisiles en toda Europa. Eso no va de un país como Italia, que a lo mejor lo necesita menos que un país báltico, o Francia, o España. No, porque un misil hipersónico puede llegar a Mach 5, 8, 10, cruzar Europa, y para eso se necesita algún tipo de herramienta que permita, pues precisamente, neutralizar ese misil. Esos gastos habrá que hacerlos en común. Por eso que Mark Rutte dijo que no es posible que España desarrolle esas capacidades solo con un 2,1%. in questo quadro totale, nel quale chiaramente quando io difendo la mia sicurezza sto difendendo anche la tua e viceversa, oppure se pensiamo che possiamo imporre a tutti un unico standard, facciamo una cosa che non è utile per nessuno, è una cosa che abbiamo ottenuto, quindi io, guardi, sono una persona molto responsabile, ok? E a differenza di altri non mi prendo impegni che scarico perché poi qualcuno deve pagare. Prendo degli impegni. Y fíjate aquí esta parte importantísima de Giorgia Meloni. Yo soy una persona responsable. No tomo compromisos que después descargo en los que vendrán. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere Giorgia Meloni diciendo esto? No tomo compromisos, es decir, no firmo un 5% y luego el que vendrá se comerá el marrón.
tremenda esta parte de Giorgia Meloni, que definitivamente deja muy clara la posición de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que ha ido ahí en silencio, sin hacer ruido. ¿Por qué? No porque temía verse con Donald Trump o con los demás que le leyeran la cartilla, no. No era por eso, es porque temía que los españoles se dieran cuenta de lo que realmente ha afirmado. Nos sigue engañando. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, hazte miembro del canal. Por poquito vas a tener acceso a vídeos específicos cada mes sobre técnicas de manipulación para defenderte de ellas. Aquí hemos visto una y hemos visto cómo Giorgia Meloni la ha desenmascarado, la ha dejado al desnudo. En fin, ahí te espero como miembro, como suscriptor o directamente como seguidor en el próximo vídeo. Ahí nos veremos. Con esto es todo. Chao.